No, no, no se corta esto. No, no, no. Bien. Lo último que Una habíamos pregunta, visto, disculpa, ¿cuánto está el Zoom? no sé, pero yo no lo voy a pagar. Vos porque ya lo hablamos esto. Creo que estaba, no me acuerdo. Pero igual para 2 personas está bien. Ari. ¿Viste que me pague la empresa el Zoom? El asunto es que ya no sé si se puede entrar a 3 o 4 usuarios, ¿entendés? Una vez O que el Zoom tenés es... el Zoom, lo tenés pago, tenés otras posibilidades, ¿no? Cuando vos estás usando 2 usuarios, no tenés límite de tiempo. El tema es cuando son más. Así que para nosotros esto viene bien, no se va a cortar hoy. No, no, ya sé, pero ponerle si un día queremos incluir algo más o viceversa, por eso te digo. Porque de último le digo que me pongan, si me pueden pagar un Zoom, ¿entendés? Así, cualquier cosa yo me puedo comunicar con ellos o yo le digo que me comunique con ellos, pero realmente es para todos. Ya que está. Bueno, Así que bueno, no, listo. me imagino Habíamos que estás viendo visto, mi habíamos SQL visto Server, ¿no? funciones de agregación, max, min, ABG y etcétera. Eso es lo último que vimos. No, Ari. Eso fue lo primero que vimos. Lo último que vimos fueron subconsultas. ¿No era con A ni eso no? ¿O no? Ah, entonces no sé cualquier. Subconsultas. Entonces agarré cualquier papel. Pero si me dijiste la fecha. 29 del 8. Bueno, esto fue lo último que vimos. Quizás viste solamente esas palabras y pensaste que hablábamos de ese tema, pero en realidad lo que hablamos ese día fue de subconsultas. ¿Te acordás? Su consulta. Bueno, empezamos. Día de hoy, 19/9. Bien. 21 días después. O 22, no sé. Me lo vas a tirar Casi en un la mes. cara en toda la. Casi un mes. Aclaramos siempre. Fecha del día de hoy, Un mes de 20 19/9. días. Clase número 10, ¿no? O 12. 11. 11 es. Bueno, o 12 por las dos. Así después lo busco. Está bueno aclarar al principio. Aclaramos al principio, así ya sé cuál es. Puede a veces que voy a decir, uy, ¿esta qué clase? ¿1 o 2? Bien. Bueno, Lo estoy juntando todo, así que bueno. nosotros habíamos visto subconsultas. Te voy a hacer un pequeño repaso, porque hoy tendríamos que ver un tipo de subconsultas, pero como ni te acordabas qué era lo que habíamos visto hace un mes, eh, te voy a hacer un pequeño repaso. Porque esto lo vimos en otra clase, tenés razón. Bien, Bueno, subconsultas. ¿Qué eran las subconsultas? Nosotros teníamos, no sé si te acordás algo del join y todo lo demás, pero nosotros podíamos hacer básicamente subconsultas en el select, subconsultas en el from y subconsultas en el where. ¿Sí? Estás viendo mi SQL, ¿no? sí, sí, sí. Estas son las 3 cosas que habíamos visto. Cuando hacíamos subconsultas en el select, lo que hacíamos era, o lo que necesitábamos era que en el select el valor devuelto fuese solamente 1, no podíamos devolver una lista. ¿Sí? Vamos a ver las tablas que tenemos acá. Si hacemos una. Tables. Select. Asterisco employees. From.
from. Ese, Sí, ¿qué employee? ¿Qué era employee? empleados. Ya, sí. Entonces, acá traemos la tabla de empleados. Ahora no escribo nada, después No, pásamelo no, no, entonces. esto es un repaso, no hace falta que tampoco escriba. De última, después No, si igual, te lo paso. tenémelo, o sea, igual pásamelo así ya. Bien. Ya lo tengo repasado. Nosotros lo que habíamos dicho era que cuando hacíamos una subconsulta en el select, acá podemos poner, yo qué sé, vamos a poner, creamos todos los campos y creamos un campo que se llame apellido, nombre. Apellido, nombre. Y le asignamos un valor. Select. Apellido. Ay, estoy escribiendo cualquier cosa hoy. Acordate que iban entre paréntesis las subconsultas. Sí, sí, sí. Apellido. Ah, no voy a encontrar apellido porque es last name. Last name. First. Más. Voy a poner así porque tiene que ser un solo valor. ¿Sí? Acá no puedo poner dos campos. Cuando pongo esto así, lo que me va a hacer es unirlo en una sola cadena de texto. ¿Sí? From. Esto es un ejemplo, ¿no? Porque yo lo puedo hacer directamente acá, esto, sin necesidad de usar una subconsulta. ¿Sí? Pero si hago esto, ups. Error. Ah, claro. Ahí es donde está lo que vos me dijiste hoy, el max y todo lo demás. Acá lo que utilizábamos en las subconsultas del select, esto está mal, eran las funciones de agregado. El max te agarraba un conjunto, que agarrabas un conjunto de datos y traías el mayor, el menor, etc. El mayor y menor, sí, sí. Claro. O sea, era más o menos referido a ese tema, lo que pasa que obviamente Sí. era sus consultas Sí, al título. ¿por qué está mal esto? Porque esto retorna una lista de valores. ¿Sí? Sí, Y acá lo que nosotros necesitamos, tenés mucho eco. Ese, eco, sí. a ver. ¿Pero te escuchás a vos mismo? Porque por ahí No, tenés que arreglarlo. hablas y se ¿Ahora? escucha eco. A ver, ¿Ahora habla. se escucha mejor? Sí, sí, ahora sí. Ok. Esto está mal porque esto retorna una lista de valores y vos necesitas acá un solo valor. ¿Sí? Este valor que te traiga esta subconsulta de acá se va a repetir en todos los registros. Mirá. Mirá. Cuando vos creas una subconsulta en el select, el valor que traigas en esa subconsulta se va a repetir en todos los registros, a no ser que hagas una operación con ese valor. ¿Sí? Pero en todos los registros ese valor va a ser el mismo. Porque básicamente lo que estás haciendo es replicar ese valor acá. ¿Sí? Sí. Entonces, yo qué sé, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Un número. Le pongo select 1. Acuérdate que esto se podía hacer. Sí. Y fíjate que después, ¿no es? Este número 1 se repite. Después utilizábamos los null, o sea, completábamos los null que están vacíos.
Eso es con el case when. Nosotros lo que hacíamos era que cuando un valor sea de determinada característica, que en realidad en el select me muestre otra cosa. ¿Sí? Pero eso no lo hacíamos con cosas. Cuando se completaban eso, poníamos un máximo y mínimo en ese valor que estaba en blanco, o nada que ver era. Vos lo que te estás refiriendo es el case when. Esto. Que ¿Entendés cuando, eso o no? a esto te referís vos. Que cuando encontrabas eh, un valor nulo en algún campo, Sí. reemplazabas el nulo por un texto cero, yo qué sé. ¿Sí? O si Sí. no, decime el ejemplo que tenés ahí, no me acuerdo a qué te referís. No, no lo tengo acá el papel. Ok. No tengo acá Bueno, el papel. El papel lo tenía ordenado, pero. pero en fin, la subconsulta en el select, vos en el select necesitas traer un solo valor. ¿Sí? Sí. Por eso utilizamos las funciones de agregado, que lo que hacen es traerte un solo valor. Te hago una pregunta. Vos podés poner número select 1 y después podés poner eh, valores como ciudad, región y todo lo demás, ¿no? Yo acá puse algo sencillo. Acá vos podés hacer una subconsulta, pero siempre te tenés que estar seguro que esa subconsulta te va a traer un solo valor. Un valor. Sea Sí. texto, sea fecha, sea número, sea lo que fuere. ¿Sí? Ajá. Bien. Lo que uno suele hacer, en realidad, es que ese valor que es único, lo combinas con el valor propio de cada registro. ¿Me entendés? Entonces haces una operación. ¿Entendés? Suponete, nosotros lo que habíamos hecho era, habíamos agarrado la tabla orders details, en donde Sí. teníamos la diferencia, el precio más caro, y calculábamos la diferencia con cada precio. ¿Cuál era la diferencia entre el más caro y cada uno de los precios? Entonces, en cada registro nosotros teníamos esa diferencia. El precio más Claro, caro un es valor determinado era. claro, el precio más caro es igual para todos. ¿Entendés? La diferencia la haces entre el precio más caro, que lo traes por medio de una subconsulta, con el precio particular eh, de cada registro, ¿no? Pero en fin, como para redondear la idea, la subconsulta en el select, vos en el select tenés que traer un solo valor. ¿Sí? No se pueden más. Entonces, yo qué sé. Por ejemplo, vamos a hacer así. ¿Me Select. escuchás? Sí, sí. Ah, Select. bueno. Select. Asterisco. En realidad vamos a traer eh, max extensión. From employees. ¿Eh? ¿Esto qué te trae? Si esto lo ejecutas, te trae un solo valor. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos. Un solo valor. Entonces, si ahora ejecutamos esto, esto no da error. Pero vos fíjate que ese solo valor te lo repite en cada registro. ¿Sí? Claro. Por eso no, esta subconsulta no puede traer una lista de valores. Porque vos no podés poner una lista de valores acá. Y acá, y acá, y acá. ¿No? Bien. Esto no tiene ningún sentido en esta tabla, ¿no? Hacer esto. Pero es el ejemplo de cómo se hace la subconsulta. Estoy trayendo un número que, nada, tenés que utilizar funciones de agregado que lo único que hacen es traerte un solo valor. ¿Sí? Bien. Después lo que puedes hacer, que era lo que te decía, es utilizar la consulta más externa, que es esta, y agarrar el campo, por ejemplo, menos extensión. ¿Ves?
Entonces, esta extensión refiere al de la consulta externa, ¿sí? Que es básicamente como es la misma tabla, estoy utilizando la misma tabla, seguramente en algún caso va a dar 0. Uy. Ah, no son números, son cosas. Es cadena de texto, por eso no puedo hacer esta cuenta. Tendríamos que utilizar convertir la cadena de texto a entero para poder hacer la cuenta, por eso no se puede. Pero en fin, son números que están guardados como cadenas de texto, por eso no se pueden hacer esas cuentas. Bueno, estas eran las subconsultas en el select. En el from, select, asterisco, from, select, asterisco, from, empleados. Employees. Y, Employees. a ver, hay algo que hace un ruido de fondo impresionante. Sí, este ruido, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, Ahí escucho un ruido como hacer. ¿ahora se escucha algo o no? Sí, ¿Me escuchás? ¿Te sí, escuchás sí. todavía? Ya Sí, lo así como. desconecté. Así. ¿Ahora? ¿Hace ruido ahora? Menos. Ahora. Casi. Está cargando el cable porque no tengo mucha batería, por eso. Está bien, Ah. lo desconecté, ya está. Es la interferencia. Sí, la transferencia de corriente. Ahí está, la desenchufé. No se escucha nada ahora, seguro. ¿Se escucha o no? Cuando vos hablás, en realidad es como que hacen. ¿Ahora me escuchás? ¿Hace ruido ahora o no? Sí, sí, es un ruido rarísimo. Lo que pasa es que está conectado desde la. Hola. Sí. Está conectado en forma inalámbrica a los parlantes. Puede ser que esa es la conexión inalámbrica hacia los parlantes y el micrófono que hace esa interferencia. Igual vos no estás hablando por el micrófono de manos libres, ¿eh? ¿Qué voy a decir que por la tablet? Sí, porque yo. A ver, acercate el micrófono del manos libres. Habla, a ver. Despacio hablo. No siento que venga de tu micrófono. ¿Pero me escuchaste? Sí, te escucho. A ver. Sí, Entonces, del micrófono. pero no Acá tengo siento. el micrófono. Está muy lejos. Pero no Muy lejos siento el que. micrófono. Claro, pero no siento que venga de ahí. A ver, golpealo. No, no viene de ahí. A ver. ¿Se escucha? Te escucho a vos, pero no siento que venga ¿Escuchaste el. el ruido? Sí, ¿Mucho? sí, 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 porque el micrófono lo está tomando de la tablet. Por eso se escucha ese ruido. Por ahí con Ah, bueno. por ahí con el micrófono en manos libres no se escucharía el ruido ese. A ver. Vamos a poner acá entonces. ¿Escuchás ahora? Habla, a ver. Hola, ¿me escuchás? Sí, mucho mejor. Ah, ¿me escuchás bien ahora? Sí, no se escucha. A Parece que ver, hago está. una cosa. A ver, cargo esto. Decime si se escucha. Así ya sé. ¿Se escucha? ¿Hace ruido o no?
Parece un Bueno, aserradero. bueno, desenchufo. A ver, ahora. No, ahora no. ¿Verdad? Ah, bueno, está bien, listo. No, el Pero micrófono de aparte, la tablet así estaba, sí, estaba tomando un sí, se audio de escucha muy algo fuerte que. ahí. Bueno, ya está. Bien. Bueno, listo. En fin, Dime. nosotros las subconsultas en el from, acordate que iban con alias, teníamos que usar un alias en la subconsulta. Empleado. Yo no me acuerdo si vos tendrás algún ejercicio de los que habíamos hecho la vez pasada. Sí, acá un cachito, a ver cómo es. Micrófono virtual. A ver, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Bien, bien o más o menos? Bien, bien, bien. Ah, hay que cambiarle la configuración acá. Bueno, ya la próxima vez la hago. Ya está. ¿Me dijiste Yo te qué había. querías? Que nosotros habíamos hecho unos ejercicios de esto, ¿no? Bancame el cachito, lo tengo que buscar. Bancame el cachito. Ahí lo buscamos acá. A ver. El viernes tuve examen, ayer tuve examen de Python. Ah, escúchame, me mandaste la primera que no sé si era una lección o no sé qué es lo que era y no me permitió abrir. Yo te mandé un No sé. comprimido. Sí, pero no me dejó abrirlo, no sé por qué. ¿No tenés el 7-zip instalado? Sí, no, pero vos me lo mandaste por el celular y lo quise abrir y no me No, dejaba porque está abrir. comprimido. No, porque me abría directamente mi nube, no sé por qué. Espera, ¿vos te referís a un video o te No, referís no a lo sé lo que último me que te mandaste. mandé de Python? No, lo último sí me mandaste, pero me mandaste algo la primera vez sobre Python y no me abría, digamos, mi nube, no sé por qué. Si te mandé algún link de Google Drive, Te eh, pongo de 29 del 8, lo último que vimos, ¿te parece? dale, pegalo ahí. Pero básicamente las subconsultas en el from, eh, acá sí puedes retornar una lista de valores. No es como en el select, Eh, en donde el valor devuelto tiene que ser único. ¿Entendés? Las subconsultas en el from son muy parecidas a lo que son los joins. ¿Sí? Escúchame, te mando todo esto por mensaje. Por Así WhatsApp. lo pegamos y sí, lo pegamos y lo guardamos. Ahí. Copy. ¿Por WhatsApp o por el chat del coso? Por el chat. Ah, ok. ¿Eh? Ahí está, te lo mandé. ¿Lo viste? En el chat no hay nada. ¿Cómo no te lo mandé? ¿Qué dice? Está cargando. ¿Te lo mandé? Por ahí todavía no salió el mensaje. Chat, te dice, bueno, a ver, te mando de vuelta. Ay, A ver, yo te voy a escribir. ¿Te llegó un ¿qué? mensaje? ¿Qué? ¿Qué será un archivo muy, o sea, mucho texto, por eso no abrió?
No lo sé, Es igual verdad. déjalo, Ari. Total, Bueno, esta parte es repaso nada más. bueno, te comparto, así es más fácil. Pasame la opción así y comparto la pantalla. Dale, ¿Listo? dale. ¿Ves? Subconsultas en el from. ¿Ves Sí, que, tenés razón. ves que Sí, porque nosotros... es del día 29. Ahí está, del día 29. Ah, bien, qué ordenado lo tuyo, ¿no? Y sí, para no Eh, perderme. ¿Ves que nosotros ahí en el from estamos haciendo... es muy parecido a lo que es el join. Vos Sí, cuando haces una subconsulta en el from sí podés traer una lista de valores, a diferencia de la subconsulta del select, donde solamente traes un valor. Fíjate que ahí dice select max unit price from bla bla bla. Y lo mismo en la segunda subconsulta, ABG, que era promedio, son valores únicos. Después hacemos una operación, creo que restamos o sumamos un valor ahí. Pero en el from, vos traes una lista de valores y le das un alias. ¿Sí? Y vos fíjate que ese alias, esos campos que traes en la subconsulta del from, los podés traer en la subconsulta, en la consulta principal, en la externa. O fíjate los campos de la consulta externa. Fíjate que dice select, la consulta externa, el select que está arriba de todo, ¿lo ves? En, sí. no, en ahí. Ah, sí. Sí. Fíjate que, Hacer viste que dice, customer, eso es la subconsulta, pero vos fíjate la consulta externa, ¿sí? ¿Ves? customer ID. Eso es la subconsulta, Ari. La Sí, consulta externa es la que está fuera de todo. La subconsulta es lo que está entre paréntesis. ¿Sí? La consulta externa, ¿cuál es? Select, clientes, guión bajo, por, guión bajo A, customer ID, coma, clientes, eso, ¿me entendés? Esos valores que vos traes en el select se llaman listas de selección. ¿Sí? sí. Entonces, vos fijate que clientes por A, yo no me acuerdo por qué le pusimos ese alias, son los campos o son los resultados que te trae la consulta interna o la subconsulta. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces, lo vos estoy lo que... copiando. Sí. Sí, Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahí es, de la tabla clientes, customer, que es customer, traemos los que tienen un ID que comienza por A. ¿Sí? sí, Después de ese set de datos hacemos un segundo filtrado. ¿Sí? Que es el que hace la consulta externa. Y dice que el país empiece por M o que el país empiece por G. ¿Lo ves ahí? Que dice where country like M or country like G. ¿Ves? O sea, vos primero OG. traes, claro, primero lo que haces es, traes los campos de la consulta interna, traes los registros de la consulta interna, y después con ese set de datos haces un filtrado más. Eso es lo que estamos haciendo en esa subconsulta. ¿Sí? Después lo que vimos fueron las subconsultas en el where. ¿Sí? Vos las subconsultas las pones en el select, en el front o en el El que where. está abajo. ¿Sí? Y lo que viene abajo son las subconsultas en el where. Nosotros lo que habíamos visto era el operador in, el operador any o any y el operador all. ¿Sí? Oh, sí, todos. Claro. ¿Qué significa hacerles distinct? Ok, Distinct quiere decir distintas que, claro, eso quiere ciudades, decir distinto. Lo distintos usamos, países.
Claro, ¿por qué? Sí. Porque nosotros habíamos visto que en esa consulta, cuando la ejecutábamos, habían países que estaban repetidos porque básicamente si vos estás agarrando los registros de una tabla, déjame que te voy a compartir yo. Finalizar la compartición que te voy a compartir yo. Mira, Igual, déjame ver a ver si te puedo mandar esto. ¿ves ahí que te estoy compartiendo? No, no, para un cachito. Te corto acá. ¿Dónde era esto? Ah, te cierro acá. Pongo stop acá. Sí, igual yo ya te estoy compartiendo en teoría. No, Fíjate si porque yo no te puedes. veo, por eso. Ok, entonces cerrar detener tu compartición y fíjate que seguramente vas a ver la mía. Ah, ahora sí. Bien. El distinct lo utilizabas, por ejemplo, para estos casos. Fíjate que acá tenemos el campo city. ¿Ves? Select city from employees. ¿Sí? Acá nos va a traer todos los países, todas las ciudades. ¿Ves? Seattle, Tacoma, Kirkland, bla, bla, bla. Pero vos fíjate que se repiten algunas. ¿Sí? Entonces, si vos querés que sean solamente todas las que son distintas, distinct, utilizás este operador y solamente te va a traer las ciudades que son distintas. ¿Se entiende? Sí, Es como si estuvieses haciendo un group by. Es un equivalente a un group by, pero más sencillo. Porque sí. vos acá en el group by tendrías que hacer group by, país, bla, 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 y tenés que hacer más cosas, escribir más. En cambio acá, lo que haces es escribir, tráeme los distintos y ya está. Para eso usábamos el distinct. ¿Sí? Bien. Entonces las subconsultas en el where nosotros podíamos tener la posibilidad de que la subconsulta en el where retorne un solo valor o retorne una lista de valores. ¿Sí? Una lista me refiero a varios registros. Por ejemplo, esto son varios registros, ¿no? De un solo campo, pero son varios registros. ¿Sí? En cambio acá, y eso soy enfático, ¿no? Acá no tenemos varios registros, acá tenemos un solo valor, un escalar. ¿Sí? Esta consulta retorna un solo valor. Puede ser un número, una fecha, lo que fuere. ¿Sí? En el from nosotros tenemos que podemos retornar un set de datos o varios registros, lo mismo. Y en el where nosotros podemos tener que en algunas situaciones vamos a retornar un solo valor o en algunas situaciones vamos a retornar una lista de valores. ¿Sí? Entonces, si la subconsulta en el where retorna una lista de valores, perdón, retorna un solo valor, nosotros tenemos algo así. ¿Sí? Por ejemplo, o vamos a agarrar alguna que tenga número. ¿Sí? Select from orders. Where ¿estás perdido, che? ¿Estás bien o estás acordando algo? Sí, me estoy acordando. Bien, porque esto es repaso. Pero digo, por ahí te perdés en algún concepto o algo, me preguntás, ¿sí? Hoy empecé un curso de bases de datos no SQL. ¿Y cómo se llama? Así se llama no SQL. ¿Pero cómo es? Se No es llama, ese. la tecnología se llama MongoDB. Ah, Básicamente,
la información se guarda en archivos, ¿no? Ahí sí son archivos, no tablas. Y es mucho más Ahora agrego yo. laxo. Claro, es todo mucho más laxo, ¿no? ¿En qué sentido? En que vos, si vas a almacenar, yo qué sé, un auto, por ejemplo, la información de un auto, no tenés que hacer como en SQL, en donde almacenás todos los campos referidos a una tabla, los tenés que llenar con un valor. No, acá podés obviar esas cosas y solamente guardar las marcas, ¿no? En fin, se usa mucho en la web ese tipo de tecnología, porque te sirve para consultar información que no está estructurada desde un principio, ¿viste? En fin. ¿Puedes guardar mucha información o es muy limitado? Le pregunté hoy al profesor en cuanto a rendimiento, me dijo, mira, cuando ya supera varios registros, ahí ya tenemos que utilizar índices, que acá todavía no vimos en SQL, pero es básicamente un concepto de bases de datos relacionales, de los índices. Que básicamente los índices se utilizan para hacer que las consultas sean más rápidas, ¿no? Los índices se suelen usar en los campos que son clave, ¿no? Es decir, en los valores que no se repiten, y aceleran las consultas, ¿no? Le agregan más información a la base de datos, pero las hacen más ágiles las consultas, ¿sí? En fin, eso lo vamos a ver en el momento que vayamos a crear tablas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Igual falta un montón. O más bueno. Y ya un poquito más adelante. Acordate que nosotros habíamos dividido todo esto en DDL y DML. DML hacía referencia a la manipulación de datos, es el lenguaje de manipulación. ¿DDL qué era? No, ahí sí que no me acuerdo. Data Manipulation Language, algo así. A ver. Que era manipulación de datos. Claro, una cosa tenía que ver con la manipulación de los datos y otra cosa con la definición de los datos. Espérame que DDL, DML. A veces se me confunden las siglas. O sea, el otro DDL y el otro, ¿dijiste? DML y DDL. DDL era Data Definition, Definition Language. ¿Sí? Es la parte del SQL, porque en realidad SQL es un lenguaje en sí, pero es la parte del SQL que se encarga de la definición de los datos. ¿Sí? En el momento que vos estás creando la base de datos, utilizás instrucciones que solamente para clasificar un poco las instrucciones del SQL se le llama DDL, ¿no? Pero en realidad cuando vos aprendés SQL aprendés todo, ¿no? Sí, es lo mismo como cuando estaba aprendiendo Python. Y se dividió en dos partes, Python para no programadores y Python avanzado. No, bueno, pero eso es otra, eso es como presentan el curso, ¿no? Y DML era Data Manipulation Language, que es básicamente lo que te decía, que son las partes del SQL que se encargan de insertar información, borrarla, actualizarla y todo lo demás, ¿no? Nosotros estamos viendo primero lo que es DML, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la carga de información. Lo otro tiene que ver en cómo estructuras tu base de datos, cómo la creas, ¿sí? Sí. Son básicamente dos grandes grupos de instrucciones. Pero que después cuando creas, haces cosas, pueden estar juntas y se pueden utilizar al mismo tiempo, ¿no? Pero es una manera de clasificar las instrucciones del SQL. Incluso acá veo que hay una que se llama DCL. A ver, Data Control Language. Ah, mira. Esto tiene que ver con permisos. Bueno. En fin. Dejando eso de lado, nosotros habíamos visto que habían las subconsultas en el web y acá, por ejemplo, nosotros si ejecutamos esto nos trae las órdenes
todos los registros, sin ningún filtro, de esta tabla, ¿no? Ahora nosotros podemos agarrar, yo qué sé, Frey. Esto, Frey, ¿qué era? ¿Peso? ¿Te acordás? ¿Qué significaba Frey? Ahí te digo. Creo que era peso. F Rey. Rey. GHT. IGH F-R-E-I-G-H-T. carga. Carga. Bueno. Suponete que yo te digo, Ari, tráeme todos los... eh, Toda eh, la eh, carga de tal país. no, tráeme todas las órdenes cuya carga Carga no sea... será, carga no será también datos, no sería, no, si no sería date. Date. No, no, date significa fecha. Ojo con esa Ah, palabra. bueno. Date entonces. Carga quiere decir es la carga de la orden, o sea, como toneladas, ¿me entendés? Algo así. Sí, pero no está hablando de peso ahí. Y pareciera indicar que sí, porque son órdenes. Ahora, eh, a mí me suena que es una medida de peso esto, porque incluso tiene decimales, ¿no? Es con coma. Eh, acordate que bueno, esto, sí. Pero bueno, eso son cuestiones de la tabla, no importa. Yo lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una subconsulta. Vamos a decir Frey. Bueno, Frey GHT. Bien. Y acá, acordate que como estamos armando esta subconsulta, acá nosotros tenemos que traer un solo valor. Entonces yo te digo, Ari, haceme una consulta, que me traigas las órdenes eh, que tengan un peso, vamos a decir que esto es peso, para una carga. o carga, que tengan una carga que sea mayor a la carga de la orden 10.257. ¿Sí? Entonces nosotros decimos select freight from orders where order ID 10.257. ¿No? Con esto estamos trayendo un valor. ¿Qué valor? Este. ¿Sí? Nosotros podríamos directamente introducir el dato acá. Sí, sería mucho más sencillo. No vas a armar una subconsulta para esto. Pero suponete que vos en esta subconsulta este valor puede estar cambiando constantemente. Entonces ya no podés hardcodear el valor, como se dice en programación, ¿no? Cuando hardcodeas es cuando vos introducís un valor que va a ser siempre el mismo. Pero eso está mal porque a veces ese valor puede cambiar y entonces vos necesitas modificar tu código. Por eso se utilizan las variables. ¿Entendés? En este caso, nosotros sabemos que esto es una orden. La orden, una vez que se emitió, no va a cambiar porque se supone que es un registro histórico en donde esa información no cambia, ¿no?
Pero suponete que acá tenés un valor que puede ir variando. Entonces, ese valor no lo podés hardcodear acá. Tenés que utilizar en este caso una subconsulta. Nosotros acá lo estamos utilizando, pero podemos escribir este valor a mano, ¿no? Entonces, si haces esto, básicamente lo que te va a traer son todas las órdenes cuya carga sea mayor que la carga de la orden 10.257. ¿Estamos? Sí, Esta subconsulta escrita de esta manera, la subconsulta te tiene que retornar un solo valor. ¿Sí? Acá no podés tener una lista de valores. Si te retorna una lista de valores, lo que tenés que hacer es utilizar operadores. Uno de los operadores que habíamos visto era el in. Subconsultas, un solo valor. Subconsultas. Subconsulta, lista de valores. Valores. Yo sé que los ejemplos que por ahí estamos utilizando no son muy copados. Pero bueno, esto es, te enseño a utilizar la herramienta. Después habrán muchos casos particulares en donde te puedes encontrar. Yo te tengo que hacer unos ejercicios. Voy a hacer el esfuerzo y te voy a preparar unos ejercicios copados para que puedas digerir el concepto y puedas ver la utilidad de hacer esto, ¿no? Bueno, en el caso de la subconsulta de lista de valores, nosotros utilizamos el operador in. Acordate que el in básicamente lo que hace es como es un operador OR, ¿viste? En vez de poner OR, directamente pones los valores ahí adentro. ¿Sí? sí. Ahora bien, vos estás comparando un country, que es un texto, y acá tiene que haber una lista de textos. ¿Sí? O sea que esta Sí. subconsulta me tiene que traer una lista de valores, pero de un solo campo. Por ejemplo, customer, ¿puedes poner? Select. Vamos acá. Select. Countries. Country. From. Yo qué sé. Productos. A ver. Yo no sé si hay alguna tabla que. Esta no sé si tiene. A ver. No, esta tabla no tiene. Creo que región. No. Ship country. Acá está. Orders. Ship country. Bien. Esto nos va a traer ¿Dónde sacaste el sheet? de esta tabla. La tabla orders, fíjate que estamos acá, a la izquierda. Sí. Acá están todos los campos. Un campo es ship country. Ah, espera. Lo que pasa es que justo tengo tu imagen ahí, pero no necesito que te lo corra. Yo digo, ¿dónde salió? Ah, de acá, del ship address, o city, región, ship, ahí abajo. Claro, estás en la tabla órdenes y en la tabla órdenes tenés un campo que se llama ship country. ¿Sí? Bueno, acá lo que estás haciendo, ¿qué es? Tráeme todos los clientes cuyo país esté en la lista
esté en la lista de países de las órdenes. ¿Sí? O sea, vos vas a tener un conjunto de órdenes, un conjunto de países, un país por cada orden. ¿Sí? Acá lo que nos conviene, por ejemplo, también lo que podemos hacer es, acá podemos usar el distinct. ¿Por qué? Porque si tenemos Alemania, 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 vas a tener comparando Alemania 5 veces. No te conviene. Acordate que en el in lo que hace es compara y si encuentra, ya se sale. No sigue comparando. Entonces, si vas a tener 5 comparaciones adelante que ya sabes que son falsas, conviene sacártelas de encima. Por eso utilizarías acá el distinct. Imagino que quizás el algoritmo de SQL internamente ya lo trabaja de otra manera, no sé, pero yo me imagino que no tiene sentido tener valores repetidos que sabes que te van a dar falso, ¿no? Distinct. Bien. Entonces acá No, tenemos sin T, sin T. No, no es sin T. distinct. Ah, Fíjate que además te lo puso en azul porque está bien escrito. Entonces, fíjate que 830 registros tenemos en total, ¿no? Cuando hacemos distinto, son 21 registros. ¿Entendés? sí. Mira, vamos a hacerla de las dos maneras. Vamos a ver vamos a ver si hay alguna diferencia. O sea, acá, Customer, mira, cómo funciona esto. Esta consulta tiene 91 registros, ¿no? Cuando nosotros hacemos Sí. el where, agarra el registro, este registro, por ejemplo, country, y compara country con la lista de valores que hay de esta subconsulta. Suponete que Alemania está al final de todo. ¿Cuántas comparaciones va a ser? Va a ser 830 comparaciones. Ujú. O sea que en el primer registro ya tuve 830 comparaciones. ¿Entendés? Ahora, con el distinct, las comparaciones se reducen a 21. Sí. A lo sumo. Porque sabemos que si lo encuentra antes, ya deja de comparar porque no tiene sentido. ¿Eh? Pero vamos a hacerlo así, a ver si hay alguna diferencia en el segundero que nos marca acá abajo. No, no marca ninguna diferencia porque esto es rapidísimo, ¿no? Che, ese. Sí. ¿Me bancás un segundo? Voy al baño. Dale, anda. Un segundo. Dale, dale. Bien. Nosotros habíamos utilizado también el operador any, que hace básicamente lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que en ¿El Rani qué era? any es alguno. Pero ¿cómo se utilizaba? Vos el any no lo utilizabas así como el in. ¿Sí? El any, habíamos visto dos. Uno era all y el otro era any. ¿Sí? Sí. ¿Qué era lo que hacías? Utilizabas un operador de comparación. ¿Sí? Si nosotros queremos utilizar any, acá lo que tenemos que utilizar es un operador de comparación entre el valor que está acá y la lista de valores que está acá. ¿Sí? Suponete que esto fuese un número y esto una lista de números, entonces acá podemos utilizar mayor, etcétera. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, acordate que el mayor entre dos cadenas de texto lo que hacía era hacer una comparación alfabética. ¿Sí? Suponete que tenemos un registro acá cuyo país empieza con Z, ¿no?
Yo qué sé. Uno con Suponete. W. ¿Sí? Y suponete que acá la Z es la última letra. Y suponete que acá tenemos una lista de países en donde ningún país comienza con Z. ¿Hay alguna palabra que pueda comenzar ese registro? ¿Lo traería? Si no es Z, buscaría el anterior, ¿o no? Acá yo tengo una lista de países. Sí. El de acá, el de la consulta externa, yo estoy, suponete, vamos a agarrar un ejemplo práctico. Berlín, ¿no? Suponete que todo, Berlín no es un país, es Germany acá. Germania. Sí. Me dice tu hermana. Claro, suponete que la lista de países que está acá, todos comenzaban con una letra que fuese anterior a la G. A, B, C, D, E, F. F, Francia. Claro. Suponete que no tenemos ningún país en esta lista cuya primer letra comience de G en adelante. ¿Sí? No te estoy hablando de del segundo carácter porque también la comparación alfabética se hace de ahí, ¿no? Pero para darte la idea del ejemplo, si nosotros acá tenemos todos los países que están en esta lista, todos comienzan con la letra A o la B o la C, etcétera, ¿este registro se traería? ¿Cumple? En teoría sí. No. ¿Por qué no? Mirá. A ver si se puede hacer esto. Esto no lo intentes en tu casa. Argentina. Tenemos el plan de fuego. Yo no sé si puedo poner así una lista de valores. Argentina. Eh, ya me está diciendo que no, me parece. Brasil. En realidad lo que me está trayendo es dos columnas. Yo lo que te quiero hacer acá es... Ah, ahí está. Select asterisco from in eh, va, ya fue. Vamos a dejarlo en select Argentina nada más. Y listo. Bien. Acordate que esto era una comparación alfabética. ¿Sí? Agarrás el país de este registro, Alemania. Comparás. ¿Alemania es mayor que Argentina? En todos los sentidos es mayor. Pero alfabéticamente. Sí, está después la G que la A. Lo trae. Uy, yo puse justo. Bueno, vamos a hacer al revés. Ahí está. ¿Alemania es menor que Argentina? No, No. Bien. Entonces, ¿el registro lo trae? no, Alemania está primero. Argentina está primero. Esta condición, ¿queda true o false? No, ¿Queda verdadero o falso? Para este registro.
ese caso es falso. Falso, bien. Si da falso, entonces el registro no lo trae en el Ujú. resultado final. ¿Sí? Yo voy a poner otro país acá porque esto, vamos a poner acá que bien. Inglaterra. United Kingdom, sí. Vamos al siguiente registro. México. Alfabéticamente, ¿es menor que Reino Unido? Sí. Sí. Entonces lo trae. México de nuevo lo trae. Este, ¿se cumple o no se cumple? Reino Unido, ¿es menor al Reino Unido? No, Reino No, Unido es menor. son los Lo mismo mismos. como Suecia. Sí. No, son los mismos. Es si está Reino Unido con Reino Unido. ¿Eh? Es lo mismo. Acá, ¿ves? Acá que estoy comparando este registro. O sea, Ah, porque estamos haciendo pusiste. Sí, sí. claro, estamos haciendo el select a mano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Acá vos podés tener una lista de valores. En este caso vamos a usar solamente select con este valor, ¿no? Pero lo que voy es que esto, cuando utilizás el any o el operador all, se utiliza para comparar el campo de la consulta externa con un operador de comparación con la lista de valores que hay dentro de la subconsulta. ¿Sí? Yo quiero ver algo. Bancame un segundo. Select. ¿Quieres probar algo? Sí, quiero probar. Quiero ver si puedo traer una lista de valores separadas por com. Esto no lo intenté nunca. Pero esto es lo bueno de la programación, ¿viste? No rompes nada si lo probas. Ese, a las 10 Sí, cortamos porque quiero mandarle algo dale. a mi Sí, no jefecito. hay problema. No hay problema. Porque está viendo los 500 de vuelta. No hay problema. Quiero ver si puedo traer una lista de valores. Si lo traigo así, me lo trae. No. Si lo pongo separado por comas, me los trae como dos registros, dos campos de Y un mismo registro. entre paréntesis no va. No, lo acabo de probar recién. A ver. No, te da error. A ver, a ver, a ver. Select. Asterisco. Tenés que cerrar, Ay, espérame un No, tenés segundo. que cerrar. No, tenés que cerrar ahí. Sí, bueno, esperá. No. Bueno, está bien. Ahí puede ser que te dé. Y sí, porque abriste acá, pero no cerraste. Ahora sí cerraste. Quiero traer una lista de valores así sin depender de tener que traerlo de una tabla. Pero no importa. Pero en fin, si acá tenés una lista de valores, Sí. eh, esta comparación se hace hasta que algunos de los valores de esta lista cumple. Si alguno cumple, si alguno cumple, deja de comparar. Por eso significa any, que significa alguno. ¿Sí? Sí. Esto da verdadero si alguno de los que está en la lista cumple con esta comparación. ¿Sí? Ujú. Ahora, el operador all lo que pide es que todos cumplan. Entonces, si vos Sí. acá tenés una lista de 900 elementos,
como en este caso podría ser países, lo que esto en su conjunto te va a dar verdadero si cada una de las comparaciones de este campo con cada elemento de esta lista da verdadero. Todo te va a dar verdadero. Ahora cómo quedaría, a ver cómo quedaría ahora. Y acá Así. lo que esto va a dar verdadero. Lo que pasa es que como tenemos un solo valor no tiene chiste. ¿Me entendés? No. Pero si acá tuvieses una lista de 100 elementos, eh, lo que sucedería es que te va a comparar este campo con esos 100 elementos. ¿Por qué? Porque estás pidiendo que sean todos. Todos tienen Y que ahí, cumplir esa con todos. y ahí en Select, vos ponés directamente, lo vas separando por coma, ¿no? Y comillas. No, esto olvídate. Acá vos pones una subconsulta que te trae países, por ejemplo. Vamos a traer Sí. select, vamos a traer países de acá. Ship country. Ups. Ship country. From orders. Creo que esta la tenía. Y distinct. Ya sé. Qué Bueno, raro. ¿ves? ¿Ves que acá tenés una lista de países? Sí. Bien. Esto que está acá, lo ponemos acá. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Cuánto tiene acá? 21 registros. Acá tenemos, acá tenemos 21 elementos. ¿Sí? Esto quiere decir que se va a comparar. Esta comparación se va a hacer 21 veces por cada registro. O sea, acá nosotros tenemos 91 registros. ¿Sí? Y acá tenemos 21. Hace 21 por 91. Calculadora. 21 por 91. 1911 comparaciones. Ujú. A ver, burdamente. ¿Por qué? Porque si ya alguna no cumple, deja de comparar. ¿Se entiende? Así Andando. que entonces no es que se van, a lo sumo, mejor dicho, se van a hacer 1911. Más que eso Sí, no. es un No, aproximado en cierta es forma. el techo. Ah, el ¿Entendés? tope sería ese. Claro, ¿por qué? Porque suponiendo que eh, suponete que acá viste que acá nosotros teníamos 21 registros, ¿no? Suponete que hace las 21 comparaciones y en la 21 da falso. ¿Entendés? Hizo 21 comparaciones. Pero no se da eso que justo en la última, en todos los registros siempre cumpla. Todo depende, ¿no? Del caso. Pero a lo que voy es que vas a tener un máximo, que eso es una cuestión, un dato innecesario, ¿no? Eh, pero esto da verdadero solo si en esas 21 comparaciones dio verdadero, todas. ¿Sí? Sí. Entonces con el operador all lo que estás pidiendo es comparame con todos. Si en una ya dio falso, olvídate, ya no sigue comparando, no tiene sentido. ¿Sí? En fin, a ver cuál no cumple. Bueno, fíjate que no hay ningún
registro que cumpla esta condición. Sí. Si no se lee ahí. Claro. La condición que le estamos planteando no tiene mucho sentido lógico de la realidad. Pero el SQL no es inteligente, te la hace. O sea, te lo permite, sí. Pero para él es texto, números, fechas, nada más. Yo lo que voy es que te estoy mostrando un ejemplo de cómo se usa. Más allá de que el ejemplo no tiene sentido lógico, no tiene sentido real, ¿no? En fin, bueno. Esto era más o menos un repaso de lo que habíamos hecho la vez pasada. Lo que íbamos a ver ahora, que ya nos va a quedar el tiempo, pero que vamos a ver la próxima clase, son las subconsultas. Y con esto terminamos en cuanto a subconsultas. Subconsultas correlacionadas. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las subconsultas correlacionadas? Bueno, básicamente la información que vos estás trayendo en la subconsulta está asociada con la consulta más externa. ¿Sí? Sí. Se utiliza también en el from. La correlacionada sería las comparaciones comparativas, sería, ¿no? No, no, no. No se me ocurre ninguna ahora, ¿no? Pero vamos a ver. Employee customers, a ver. Pasa que tenemos poco tiempo y no se me ocurre. Ay, fíjate, se me olvida el from. Acá. ¿No? Germany. Germany. No, en el where, mira. Where. País, country. Esta es muy parecida a lo que hacemos con el join. Vamos a poner select. No, no, te voy a probar un ejemplo más copado de esto. Así que lo dejo como introducción nada más, no lo vamos a ver. O si no te voy a marear. Te voy a pasar unos ejercicios para que hagas de esto. Y la próxima vez que nos juntemos el martes, creo que nos vamos a poder juntar, hacemos subconsultas correlacionadas. Ahí vi la manito. Te aviso porque me pasa que tiene clase, claro, tiene clase el martes. Te aviso, ¿sí? Bueno, dale, está bien. No hay problema. Te aviso. Creo que sí. Espérame que chito. Espera, no, Dale. no me cortes. Te pregunto Dale. ahora, así que hace. Aló, aló. ¿Cuándo tenés clase? ¿Martes o miércoles? O sea, martes, miércoles y viernes. No. Bueno.